bendiciones. Le damos los buenos días a usted que ya se ha conectado. Somos el segmento Platicando y Siendo Edificados. ¿Quiénes somos? Somos Visión de Vida Ministerios Ebenecer, situados en el estado de Minnesota y la ciudad de Shakopee. Queremos darle la bienvenida siempre por permitirnos entrar a la intimidad de sus hogares. Desde ya les pedimos, ¿verdad? Que si este segmento está siendo de bendición para usted, póngale like, compártalo. Este es el momento para que sus amigos sean bendecidos también. Esta mañana, como todos los sábados a las 11 de la mañana, estamos su pastor y su servidora dando este privilegio que Dios nos ha dado, y para esto voy a dejar que nuestro pastor Edgar Mauricio Girón nos dé un saludo esta mañana. Amén, amén. Aleluya, gracias, amada hermana, esposa, querida. Bienvenidos a todos, gracias por estar al pendiente de este momento y poder estar buscando juntos la palabra, la enseñanza, la guianza de parte de nuestro Señor, y que podamos disfrutarlo y que podamos ponerlo por obra. Así que un saludo muy cordial, les amamos. Gracias por amarnos también de esa manera y esperar junto con nosotros al Señor bendito de esta forma. Así que Dios les bendiga. Amén, amén. Así vamos a ponernos en conexión con la presencia del Espíritu Santo. Usted sabe que no podemos hacer nada sin el respaldo de su presencia. Usted lo sabe, ¿verdad? Entonces, acompáñenos. Añádase con nosotros y pongámonos en un mismo espíritu, y así vamos a darle la gloria y la honra a nuestro Dios, sabiendo y reconociendo que nosotros solo somos vasos, pero queremos ser vasos de honra. Y usted también tiene que pedirle al Señor ser un vaso de honra, porque acuérdese que necesitamos ser llenados con su Santo Espíritu. Pastor, si nos dirige en palabras de oración. Amén. Amén, amén. Ahí donde está, bendito Padre, gracias Señor te damos en esta mañana. Te damos la gloria, te damos la honra, la alabanza, bendito Dios, porque eres digno de todo ello, Padre. Señor, venimos ante ti sabiendo que eres tú, Señor, el único que alimenta nuestra alma, que alimenta nuestro espíritu. Que eres tú, papito lindo, el que toma el control de cada uno de nosotros, y que tienes, Padre amado, la habilidad y el poder de cambiar nuestras mentes, nuestras vidas, Señor. Que hoy venimos buscando de ti, como siempre, para poder, bendito Dios, llenar todo vacío en nuestro ser. Porque tú eres quien nos llena, tú eres, Señor, quien nos alimenta, tú eres el que nos da el significado de vida, Señor. Padre, yo bendigo cada uno de mis hermanos que están, bendito Dios, quizá con alguna necesidad, con alguna pregunta, con alguna inquietud en su corazón. Quizá tienen dolor o tristeza. Ayúdanos, bendito Padre, por medio de tu palabra, poder enviar esa sanidad. Enviar, Señor, esas hojas, esos higos, esas pasas, esas uvas para sanidad, para poder dar la palabra, bendito Dios, y poder entregar, bendito Padre, ese óleo sobre ellos. Gracias, Señor, bendito te doy por la vida de mi amada. Gracias por mi vida. Gracias por la de mi hijo que está tras las cámaras, bendito Dios. Bendecimos este momento, este tiempo es para ti, Señor. No es para la gloria de nosotros, la gloria del hombre, del ser humano, sino para tu gloria, Señor. Queremos, bendito Padre, agradar tu corazón, poder acercarnos a ti cada día más. Bendecimos tu palabra en esta mañana, y que todo lo que salga de nuestros labios salga guiado por tu Santo Espíritu, ungido, bendito Dios, para poder llevar, bendito Padre, la palabra correcta. Gracias, Señor, te damos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén, amén. Qué lindo es el Señor. Su presencia se deja sentir. Desde el primer momento que nosotros nos unimos a su Santo Espíritu, Él está ahí para protegernos, para levantarnos, para lo que necesitemos. Esta mañana queremos compartir un tema precioso. A lo mejor no le va a sonar muy precioso, ¿verdad? Al principio, pero acuérdense que este es un programa donde estamos tratando de interactuar con usted, que usted nos bendiga también con sus comentarios.
y en los 15 minutos o 20 minutos del final casi del tema, si usted gusta hacer sus preguntas, con mucho gusto se las podemos responder. Queremos comenzar diciéndole que es una bendición y un privilegio el que el Señor nos da, el poder estar aquí a través de esta plataforma y poder llevar el mensaje del Evangelio de Dios. Queremos que su corazón esté dispuesto a recibir lo que el Señor esta mañana quiere hablarnos a todos. Y para esto le quiero invitar que usted se ponga en un mismo sentir con nosotros, y el tema de hoy es las costumbres. ¿Qué le parece, pastor? Interesante. A veces pareciera, ¿verdad? Y voy a tratar de dar un preámbulo para que podamos ponerle base a este tema, porque se puede creer que las costumbres es como lo que la gente normal puede pensar, y tiene algo de cierto, que las costumbres son malas. Pero a la luz de la palabra, hoy el Señor nos puso en el corazón que vamos a transmitirle que hay costumbres buenas y malas. Entonces, que nosotros tenemos que saber diferenciar qué es lo que viene a hacernos bien a nuestra vida y lo que nos viene a hacer mal. Y para esto quiero darle unos conceptos de lo que yo encontré en su amigo y mi amigo Google. Pero antes de dar esos conceptos, yo quiero saber, pastor, si usted quiere dar una opinión de lo que a usted le trae a la mente al oír costumbres. Bueno, ahorita obviamente escuchábamos acerca de lo que piensa mi amada. Es importante, ¿verdad?, saber que pues hay costumbres buenas y hay costumbres malas, ¿verdad? Una costumbre mala, por ejemplo, levantarse de la mesa después de comer. Un ejemplo, ¿verdad? Levantarse de la mesa después de comer sin dar gracias, sin levantar tu plato, acostumbrado a que te atiendan, ¿verdad? A que te levanten el plato y que pues como que están acostumbrados a que es obligación del otro. O sea, estoy hablando de costumbres, ¿verdad? Es una costumbre mala, ¿verdad? Entrar a una casa sin saludar. Estoy hablando cosas que suceden a diario, quizá en muchos lugares, costumbres que son malas, pero hay costumbres buenas, ¿verdad? Amén. Ahorita no estoy poniendo nada espiritual para poder dejar a la pastora con lo que ella trae, lo que el Señor le ha puesto en su corazón, pero una costumbre buena, por ejemplo, levantarte temprano a orar, ¿verdad? Es una costumbre buena. Ir a la iglesia es una costumbre buena, pero que no se vuelva una costumbre nada más, ¿verdad? Sino que se vuelva un deseo. Pero la costumbre, podemos decir, costumbre de llegar siempre temprano. Una costumbre de estar siempre contento, saludar al llegar a la iglesia, etcétera. Cosas simples que nosotros muchas veces no nos damos cuenta que son malas costumbres, ¿verdad? O que son buenas costumbres y no nos la dicen o no nos la dejan saber, y a veces lo tomamos por el lado equivocado. Pero más o menos ejemplos para que usted sepa qué es lo que vamos a estar hablando. Amén, amén. Quiero darle unas definiciones, que es con lo que vamos a comenzar el tema, poniendo una base para poder edificar, ¿verdad? Y poder llevar ese concepto y ese rema que Dios quiere darnos en el corazón. Y entonces le decía que en el diccionario yo encontraba esta definición y me llamó mucho la atención y quiero compartirla con cada uno de ustedes. Yo no sé si usted la va a alcanzar a leer pero yo se la voy a leer. Mire lo que dice: costumbre es un hábito o tendencia adquirida por la práctica frecuentemente de un acto. Las costumbres de la vida cotidiana son distintas en cada grupo social, conformando su idiosincrasia distintiva, que en el caso de grupos definidos localmente conforman un determinado carácter nacional, regional o comercial. Las costumbres son formas de comportamiento. Mire, póngale cuidado. Las costumbres son formas de comportamiento particular que asume toda una comunidad y que la distinguen de otras comunidades, como sus danzas, fiestas, comida, idioma, artesanía, etc. Pero yo me quiero quedar y quiero hablarle un poquito sobre esto, porque el primer concepto veíamos que la costumbre es un hábito o tendencia adquirida por la práctica frecuente de un acto o de una acción. Después decía que las costumbres son formas de un comportamiento, y ahí entra
Perdón. Y ahí entra lo que nuestro pastor estaba hablando hace un ratito, ¿verdad? Hay tendencias, hay hábitos, hay formas de vida que hemos adaptado y acostumbrado a hacer diariamente, pero no todas nos favorecen. Y no todas nos hacen bien. Y lo mismo es en lo espiritual. Hay muchas tendencias, hay muchos hábitos, hay muchas costumbres, muchos comportamientos como hijos de Dios que parecieran que están bien, pero no necesariamente están bien, ¿verdad? Entonces queremos dejarle ese concepto. No sé si me enredé en explicarle esto, pero yo espero que usted tenga bien claro que una costumbre es un hábito de una práctica que frecuentemente lo hacemos y es una forma de comportamiento. Dice usted amén, ahí donde está en casita. Amén, amén. Amén. Entonces le voy a invitar a que nos acompañe ya para comenzar este tema precioso al libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3 y versículo 16. Y primeramente le voy a leer la versión de las Américas para luego compararlo con otra versión que es de donde tomamos el tema de hoy. Amén, amén. Y dice el Señor en su palabra: toda escritura es inspirada por Dios y útil, mire, para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Y usted dirá, ¿y aquí dónde están las costumbres? Cuando a usted le enseñan algo, es porque usted está haciendo algo que no está bien. Y al enseñárselo, se lo están corrigiendo, ¿verdad? Después dice para reprender. Es porque muchas veces, tal vez ya nos lo explicaron, pero no lo entendimos bien porque lo estamos haciendo mal. Entonces hay una reprensión para que lo corrijamos. Y después dice para corregir. Ya corregir es decir como, mire, ya le dije 3 veces, por favor hágalo bien, ¿verdad? Ya es casi un regaño. Y dice que para instruir en justicia. Pero quiero llevarlo a la versión de... ay, se me olvidó, mire, pero es la BAF. Se me olvidó cuáles son las siglas. Arcas Fernández. Arcas Fernández. Gracias, pastor. Mire qué lindo. Por eso cuando estamos más de uno las cosas son mejores. Y mire lo que dice: toda escritura está inspirada por Dios y es provechosa para enseñar la verdad, para rebatir el error, para reformar las costumbres. Mire, pastor, para reformar. O sea que muchas cosas de las que hacemos están mal formadas. Y cuando venimos al Señor, Él viene a reformar muchas cosas, ¿verdad? Dice reformar las costumbres para educar en rectitud. Ahora sí, le voy a dar tiempo a mi amado porque, ¿verdad? A veces hablo y no doy el tiempo. Amén, amén. No, lo tremendo de esto que obviamente usted sabe que nosotros estamos siendo preparados para la venida de nuestro Señor Jesús, para nuestra reunión con Él, para nuestra ida con Él y poder vivir allá. Entonces tenemos que empezar a acostumbrarnos a hacer las cosas que debemos de hacer por Él hoy, que debemos esperar con Él allá. Tenemos que irnos acostumbrando. Entonces eso es lo que nos enseña la Biblia. Por eso acá la palabra dice que toda escritura, ¿pero qué escritura? La escritura que Dios ha dejado para nosotros. La Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, toda escritura, para aquellos que quieren desechar el Antiguo Testamento o quieren desechar el Nuevo Testamento, no, no es así. Toda escritura está inspirada por Dios. Diga lo que diga el mundo, diga lo que diga la gente, está inspirada por Dios y es aprovechada para enseñar. O sea, se debe aprovechar para enseñar, es apta para enseñar la verdad. El Señor dijo, yo soy la verdad, ¿verdad? Entonces tenemos que nosotros reconocer todo eso, porque esto nos va a ayudar a sacarnos de la costumbre de la mentira en la cual el enemigo nos ha querido meter, ¿verdad? Una de las mentiras, ¿verdad? Es no buscar de Dios, estoy bien solo. Esa es una costumbre, es una idiosincrasia que te hace diferente, que te hace especial, que eres tú el que la tiene. No, es que yo no voy por esto. Entonces, pero obviamente hay muchos que piensan de esa manera, ¿verdad? Pero tú entre el grupo dices, yo no necesito buscar de Dios, pero... Amén, amén. Entonces, mire, por lo que estamos hablando, ¿verdad? Estamos sentando base porque dice en esta versión, en la primera versión decía que era para corregir, pero en esta versión, Arcas Fernández me llamó mucho la atención porque dice para reformar las costumbres. O sea que cuando recibimos una corrección es porque nos están reformando. Y cuando digo nos están reformando puede ser en la vida secular,
puede ser en un trabajo, que es la vida secular, ¿verdad? Y la vida espiritual en nuestra casa, en la iglesia donde usted se congrega, ¿verdad? No necesariamente es que el pastor va a llegar todos los días con usted, aunque puede ser, ¿verdad? Pero a través de la predicación, a través de la palabra, el Señor nos está reformando las costumbres que ya traemos, ¿verdad? Entonces, mire qué tremendo, porque esta palabra corregir, aquí se la estoy señalando a usted, yo se la busqué en el griego, y ese griego es el 18, la numeración es griego 1882, y la palabra es epanordosis. Y esta palabra dice que es de un compuesto de dos numeraciones que le aparecen ahí en pantalla, y dice que es enderezar de nuevo, literal o figurativo, y dice que rectificación, reforma, que es lo que estábamos leyendo en el versículo, y corregir, que estábamos leyendo en la versión de las Américas. Entonces a mí me llama mucho la atención, porque nosotros, dice la palabra de Dios, que debemos de ser transformados, pero en la transformación somos reformados. Y qué tremendo, entraríamos ahí a otro punto que no es parte del tema de hoy, aunque sí toda la palabra se enlaza, pero mire qué tremendo, o sea que en lo espiritual el Señor nos está formando con sus manos, porque dice que Él es nuestro alfarero. Y entonces, al ser Él nuestro alfarero, está viendo tantos defectos, y por eso es que hay cosas que todavía nos duelen tanto, y por eso esos comportamientos prácticos de todos los días que no podemos cambiar o no queremos cambiar, porque estamos tan habituados a comportarnos de una manera malcriada, ¿verdad? Porque las malas costumbres son malcriadezas. Mire, digámoslo en una forma natural. A mí, discúlpeme, ¿verdad? Como decía el día martes, yo todavía soy pecadora y a veces juzgo, ¿verdad? Entonces, cuando alguien no saluda, yo digo, qué feo. Qué mala costumbre, no le enseñaron bien. En cambio, cuando una persona saluda y es efusivo y está en una reunión y se hace parte de esa reunión, uno dice, qué bonito, lo educaron bien, buenas costumbres, ¿verdad? Entonces, de eso es lo que vamos a hablarle ahora. Entonces, mire, quiero que vayamos siempre en la versión de las Américas, quiero leerle primero. Y dice en 1 Corintios 15:33, porque queremos entrar a las malas costumbres, pero también a las buenas costumbres, para que usted vaya identificando qué cosas tiene que barrer y qué cosas tiene que aferrarse más y mejorarlas cada día. Amén. Amén. Mire lo que dice 1 Corintios 15:33, no os dejéis engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Miren qué tremendo, pastor. En la BLS, el lenguaje sencillo, dice, no se dejen engañar, bien dice el dicho, que las malas amistades echan a perder las buenas costumbres. A ver, amado. Tremendo. Fíjese que retomando un poquito lo que el significado de corrección, ¿verdad? ¿Quiere que lo pase? Lo que está diciendo ahí, sí, gracias. Que endereza de nuevo, o sea que nosotros ya estábamos, ya está, el Señor nos hace perfectos. Amén. Te hace perfecto. Entonces venimos bien rectos, pero en el camino nos empezamos a doblar, a hacer a un lado, a salir del camino. Entonces el corregir, lo que hace es enderezarnos de nuevo. Como un árbol, ¿verdad? Cuando empieza a crecer, una rama empieza a irse por otro lado, entonces lo que se hace es que se le amarra, se pone una estaca y se amarra para que se enderece. Fíjese que la estaca son tus pastores, ¿verdad? O tu líder que te está diciendo, esto por favor no lo hagas, esto te va a hacer mal, te va a llevar al mal. Tus padres, los padres a los hijos, ¿verdad? Esto no lo hagas, te va a hacer mal. En la escuela, el maestro, estudia, eso no te va a llevar para sacar buenas notas, te vas a quedar. Entonces, poner una estaca, enderezar de nuevo, rectificación, o sea, rectificar. Éramos rectos, o corregir, ¿verdad? Éramos rectos, pero nos salimos. Entonces tenemos que ser corregidos. En Eclesiastés 7:29 dice que Dios hizo perfecto al hombre. Eclesiastés 7:29. Dios hizo al hombre perfecto, pero él torció sus caminos. Entonces, nosotros somos hechos perfectos, pero nos salimos del camino, empezamos a agarrar costumbres equivocadas. Y la mayoría es
por las personas o los lugares donde nos juntamos, donde nos están enseñando cosas diferentes. En tu casa te enseñan la moral, el respeto, ayudar, y ves que en otra casa no lo hacen y vienes, pero si allá no lo hacen, o en aquella iglesia no lo hacen, o ahí, ¿y por qué lo tengo que hacer yo? ¿Por qué tanto esto? Te estás llevando costumbres malas y dejando las costumbres buenas. Amén. Amén, amén. Entonces, mire, cerrando esa parte de ahí, estábamos leyendo en 1 Corintios 15:33 y estábamos viendo que a la luz de la palabra, el apóstol Pablo estaba diciendo esto a la iglesia de Corintios. Mire lo que estaba diciendo: no os dejéis engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Pero si lo quiere en un léxico más de ahora, mire la versión del lenguaje sencillo. Mire lo que dice: no se dejen engañar. Bien dice el dicho que las malas amistades echan a perder las buenas costumbres. Y yo le iba a decir un dicho que decía mi abuelita, pero se me olvidó, sé que se lo debo. Pero mire, qué tremendo, porque si usted anda muy junto con algunas personas que tienen mal proceder, mal testimonio, como ejemplo lo que está pasando ahorita, ¿verdad? Hay unos que andan ahí solo mirando y terminan golpeados. ¿Por qué? Porque cuando andas con un grupo de ciertas costumbres, te pueden confundir también con las mismas costumbres de esas personas. Y después se pueden ir añadiendo a ti. Así que ten cuidado con quién te juntas, ten cuidado con lo que haces, no pierdas lo bueno que Dios te ha dado, tampoco pierdas lo bueno que tu casa te enseñaron. Amén, amén. Parece ya consejo de mamá, ¿verdad? Pero así es, ¿verdad? Mire, las malas costumbres. Entonces, mire que ya el tiempo, ya media hora llegamos y no hemos ni entrado al tema, pero qué tremendo. Entonces vamos a hablar un poquito, pastor, de las malas costumbres, ¿le parece? Amén, amén. Amén. Entonces, mire, primero yo ponía aquí, costumbre de no escuchar. Esa es una mala costumbre. ¿Cree usted que es una mala costumbre? Amén. Mi esposa se rasca la cabeza. Bueno, mire, en la versión de las Américas, en Jeremías 22:21, esto le pasaba al pueblo de Israel muy seguido. Entonces no quiere decir que al pueblo de Dios no nos pase en este tiempo, ¿verdad? Entonces mire lo que dice Jeremías 22:21. ¿Lo tiene, papi? ¿No? Amén. Amén, si lo puede leer. A ver, esta es la NBP. Dice: te hablé en tu prosperidad, pero dijiste, no escucharé. Te ha sido tu camino desde tu juventud, que nunca has escuchado mi voz. Déjeme leerle la versión de las Américas. Dice: te hablé en tu prosperidad, pero dijiste, no escucharé. Esta ha sido tu costumbre desde tu juventud, que nunca has escuchado mi voz. ¿Será que usted y yo venimos con una mala costumbre desde que éramos niños y no le hemos podido componer hasta estas alturas y ya se está evidenciando? Ya no se ve gracioso, ¿verdad? Porque todavía cuando un niño está joven, más chiquitito, hay cosas, no es que parecen gracias, pero a veces uno las deja pasar. Pero ya de viejos uno dice, ay no, qué feo, ya está viejo y con esas cosas, ¿verdad? Y eso es lo que está diciendo aquí, de las costumbres que traes de tu juventud. Ahora te digo, ¿qué costumbres traemos de nuestra casa? Mire, le voy a poner un ejemplo. Muchos de nosotros hemos crecido en un ambiente cristiano, íbamos a la iglesia, algo otros no, pero llegamos a la iglesia y nos queremos comportar como nos comportábamos antes. Y esa es una mala costumbre y eso nos hace no escuchar. ¿No se ha fijado que, mire, a mí me pone un poquito nerviosa, por no decir que me altera, que estemos en medio de un servicio, que se esté predicando y que haya alguien que esté hable y hable y habla? No escucha a la persona y no deja escuchar a otro. Pero como ya me puse mero feo, voy a pasar la bolita. A ver, pastor. No, es importante esto. Es que, la verdad, ¿a quién no le molesta que no le escuchen, verdad? Por eso, mire, por ejemplo, vas a una corte. Ahí, si tienes tu teléfono, si estás hablando, te sacan y pierdes la corte, pierdes ese momento para defenderte o para buscar lo que estabas buscando, te sacan. La costumbre de ahí de la corte es: entras en silencio, te sientas en silencio. Si llevas gorra, si llevas sombrero, si llevas tu cabeza tapada, te lo tienes que quitar. Cuando sale el juez, te tienes que levantar. Cuando se sienta él, te tienes que sentar y tienes que escuchar. Y te dicen, esto y esto te va a pasar si rompes esta regla. O sea que es una costumbre para
que sean obedientes, para que hagan las cosas, para que no interrumpan, para que estén escuchando. Pero ahora nosotros vamos a la iglesia y estamos ahí hablando, los niños gritando, no le dicen nada, no los sacan. Hermano, qué tremendo, no estoy poniendo complaint. Porque, Más o menos. pero es algo que estamos acostumbrados de algún lado, a que, bueno, es un niño, decimos, ¿qué tiene? Y el niño grita, tira las cosas, le está pegando a alguien. Es un ejemplo, ¿verdad? Gracias a Dios nosotros no tenemos ese problema acá. No, gracias a Dios que no. Pero es algo, pero ¿por qué viene esto? De una costumbre. De una costumbre. Fíjate que hay gente que entra a las iglesias, porque hoy tenemos que ponerlo en lo espiritual, obviamente, ¿verdad? Amén. Porque estamos buscando la corrección para acercarnos a Dios. Entra y está comiendo en las iglesias. ¿Y qué falta de...? Bueno, es falta de educación y es una muy mala costumbre. He dicho. Amén, amén. Solo quiero leer unos comentarios que nos estaban poniendo. El hermano Gerson ponía, como cuando uno va creciendo desde niño, uno va aprendiendo cosas buenas y malas, y ya cuando tenemos, ya cuando tenemos entendimiento, dependerá de nosotros ir desechándolas. Gracias, hermano. Amén. Así es, y eso nada más lo podemos hacer a través del Espíritu Santo. Y el pastor Colson también, bienvenido, papito. Le damos un abrazo virtual desde aquí. Y nos ponía un comentario y decía, es el hábito y costumbre del tiempo final. Dice, Apocalipsis dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. Miren, más claro, ¿verdad? Entonces tenemos que quitarnos la mala costumbre de no escuchar. Mire, tanto es así, pongámoslo también en la vida secular, para que no crea que nada más estamos atacando el lado espiritual, porque la palabra de Dios nos ayuda a que caminemos en rectitud en nuestra vida diaria y en nuestra vida espiritual. Cuando nosotros estamos en la universidad, ahorita hace poco estaba diciendo, por algo que salió de un tema, estaba diciendo nuestro apóstol que este es el tiempo para los universitarios, ¿verdad? Porque cuando estábamos en la escuela, ahí nos estaban diciendo, haga la tarea, usted no entregó esta tarea, ha faltado a esta clase, pero ya en la universidad, cada quien hace lo que tiene que hacer, porque ya es su responsabilidad, busca la clase, si quiere va, si quiere no va, pero si se quiere graduar, tiene que hacer todo lo posible por buscar. Ahora nosotros en lo espiritual, en este tiempo ya deberíamos de ser todos universitarios, ya no deberíamos de estar esperando que alguien nos diga, escuchó el mensaje del sábado, ¿verdad? Quítese la mala costumbre. Entonces, mire, estarle diciendo, conéctese, mire, escucha el mensaje. No, porque tenemos que aprender a escuchar. Se pasa un aviso, usted lo capta y lo hace. Amén. Perdone que a veces me pongo mero fea, pero la palabra de Dios yo pienso que no necesita ser adornada. Tiene que transmitirse de la manera que el Señor también ha hablado, y como nosotros somos hijos de Dios, la transmitimos también, pero con amor, ¿verdad? No sé si quiere compartir algo sobre esto o pasamos al próximo. Entonces, mire, acuérdese, número 1, costumbre de no escuchar. Mire, todo lo viejo que trae de su juventud, vaya desechándolo si no es provechoso para su vida. Amén. Número 2, costumbres idólatras. Perdón que me faltó una S ahí, pero es costumbres idólatras. Y para eso vamos a ir al libro de Salmos, capítulo 6 y verso 34 al 36. Y mire lo que dice su palabra. No destruyeron a los pueblos como el Señor les había mandado, sino que se mezclaron con las naciones, aprendieron sus costumbres. Mire, otra vez aquí diciendo, ¿y por qué nos estamos enfatizando en esto? Porque esta es la palabra que estamos usando. Aquí se la estoy señalando. Mire, la palabra costumbres. Y mire lo que dice, aprendieron sus costumbres y sirvieron a sus ídolos, que se convirtieron en lazo para ellos. A ver, pastor. Wow. Amén. Tremendo las costumbres que se toman en los lugares. Cuando no estamos, fíjese que tremendo esto, porque nosotros traemos una enseñanza, una educación de primeramente nuestra casa secular, segundo nuestra casa espiritual, pero tenemos que ir creciendo, no tenemos que ir decreciendo, involucionando, sino evolucionando, ¿verdad? Amén, amén. Tenemos que aprender las cosas mejores. La palabra dice, tomad lo bueno y despreciad lo malo, ¿verdad? O rechazad lo malo.
tenemos que ir creciendo, aprendiendo, pero muchas veces nos vamos a los lugares y porque todo mundo lo hace, nosotros lo queremos hacer, tomamos una mala costumbre. Alguien fuma, ay, todos fuman, yo también voy a fumar, ¿por qué yo no puedo fumar? Y se fuma. Miren lo que dice Jueces 18:7. Dice, entonces aquellos 5 hombres salieron y vinieron a Lais y vieron que el pueblo que habitaba en ella, en el pueblo de Lais, en ella estaba seguro, ocioso y confiado, conforme a la costumbre. Miren la costumbre de este pueblo. La costumbre de este pueblo era estar seguro, ocioso y confiado. O sea, ocioso, usted sabe, pues aquel que no le gusta hacer nada, ¿verdad? Y seguro, sin buscar, sin nada, no, a nosotros no nos van a hacer nada, no nos pueden quitar nada, nos pueden, etcétera, etcétera. Y estaban acostumbrados a todo eso. Son costumbres que se toman de un pueblo. Ahora, cuando venían a un pueblo, Israel, cuando nosotros vamos a un pueblo y el Señor dice, no tomen nada de eso, destruyan todo lo malo que está ahí, y no lo hacemos, nos volvemos también idólatras de lo que hacen, de las costumbres que tienen en ese pueblo. Por eso usted y yo debemos de mantener lo que el Señor nos habla en su palabra y no dejarnos influenciar por esas costumbres y Amén. apartarnos de Dios por ello. Tremendo, ahorita escuchándote hablar, amor, me venía a la mente, ¿verdad? Que ahora los hijos de Dios se han mezclado, ¿verdad? Muchos de los hijos de Dios se han mezclado con costumbres idólatras, ¿verdad? Y no las voy a señalar porque es evidente, ¿verdad? Lo hemos enseñado y lo enseñamos todo el tiempo, que con tal de tener a la gente tranquila en las iglesias, se comienzan a celebrar cosas que las hemos traído de otras costumbres que ni siquiera son las de nosotros. Porque, por ejemplo, se hacen algunas fiestas que unas vienen de Europa, unas vienen de otro lado y ni sabemos, pero como las han hecho toda la vida, entonces nos hemos mezclado y hemos empezado a hacer de todas esas cosas ídolos. Otras puede ser, me ponía a pensar, ¿verdad? Todos aquí los que estamos en este país somos inmigrantes y cuando llegamos a este país, hay mucha gente que se comporta raro, digo yo, porque viene a este país y comienza a adoptar las costumbres de este país cuando no son las tuyas. Dice, no, es que en este país así se hace. Y entonces lo comienzan a idolatrar esas maneras de vivir y eso no le agrada a Dios. Es tremendo, sí, porque, bueno, usted sabe que muchos se molestan cuando nosotros hablamos de estas cosas, ¿verdad? Pero costumbres que no son en sí como latinoamericanos o como hispanos, no tenemos costumbres de esas, pero las hemos adoptado. ¿Cuáles? Las de Halloween, por ejemplo, ¿verdad? Y aunque hablamos de eso, muchos cristianos se enojan, hasta se van de las iglesias, hermano, porque se habla de ello, porque dicen, es que, ¿y qué tienen de malo para con los niños si solo se están divirtiendo? El que se está divirtiendo es el padre, ¿verdad? Y le está enseñando las costumbres malas, porque es una adoración, es una idolatría a los demonios, a las potestades de las tinieblas, es una idolatría a los muertos, ¿verdad? Y eso el Señor nos lo ha dicho, que tenemos que dejarlos, que no son buenos, que a Él no le agradan y tenemos que hablarlo. Pero la gente las adopta, estar vestido en iglesias, yo lo he visto, ¿verdad? Pastores llevan vestidos de Superman, Que Dios nos libre de Batman, ¿verdad? Hermanos, y la gente piensa, no, pero es que lo disfracé de angelito, así no tiene malo. ¿Cómo que no? Si es lo mismo, es la misma cosa, solo que con diferente mantequilla. Pero bueno. Mire qué tremendo. Vamos a seguir avanzando, pero nada más quería decir, cuidado con hacer algunas costumbres adoptadas que ni siquiera nos pertenecen, ídolo en nuestra vida. Acuérdense que una de las cosas que a mí me hace pensar, usted sabe que la unión de yugos desiguales puede traer costumbres idólatras, porque lo que sucede es que se unen naciones, ¿verdad? Dos diferentes naciones, y no estoy en contra de eso, créame que no es el punto, pero tú tienes que tener bien cimentado en qué crees, cuáles son tus costumbres, qué es lo que te enseñaron tus padres y qué es lo que te ha enseñado Dios, ¿verdad? Entonces, pero lo que sucede es que cuando pasan estas uniones y esta fusión en un matrimonio,
todo cambia. La esposa hace lo que el esposo le dice, aunque sea malo, y esa ya sería tema de matrimonio, ¿verdad? Pero quiero decirle, tenga cuidado con adoptar costumbres idólatras y ponerlas por obra, y después usted ni sienta que está teniendo ídolos, pero su vida no es abundada con la presencia de Dios, porque estas cosas lo detienen a uno para poder. Estoy leyendo aquí en Segunda de Reyes 17:33, dice, aunque temían al Señor, o sea que hay gente que teme al Señor, Wow. pero teme al pueblo también, y se regocija en las cosas que hace el pueblo, como aquel que es cristiano y empieza el reggaetón, ¡pum!, y empieza a moverse ahí. Teme al Señor, pero empieza a hacer las cosas, ¿verdad? O anda escuchando esa música, o se anda metiendo en esas fiestas, cristianos bebiendo, cristianos yendo a los casinos, cristianos haciendo esto, porque está en su corazón, porque hay una costumbre ahí hay una influencia que lo atrae a ello. Y aquí en 2 de Reyes dice 17:33, aunque temían al Señor, honraban a sus dioses según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Wow. Entonces, temiendo al Señor, amado hermano, si nosotros no estamos firmes, si no hay alguien que nos esté corrigiendo, por eso hablábamos al principio de la palabra, ¿verdad? 2 Timoteo 3:16, que la palabra del Señor es apta para enseñar y para corregir, ¿verdad? Amén, amén. Contra esas costumbres malas, las malas. ¿Cuáles son las malas? Idolatría, una, ¿verdad? El no escuchar. No escuchaban al Señor. Ay, no me recuerdo dónde estaba leyendo, pero dice que ellos escuchaban, pero no obedecían, porque las naciones, lo que había en ese lugar, los aturdía, o sea, los captaba su atención tanto que no escuchaban lo que Dios estaba haciendo, estaba escuchando la música, la palabra, lo que estaban diciendo en el mundo y no lo que Dios estaba diciendo. Entonces, ¿por qué? Por cosa de las costumbres del lugar donde vamos. Tenemos que estar firmes, pero sobre todas las cosas, tenemos que buscar un lugar donde nos corrijan y nos enseñen para que no tomemos las malas costumbres. Amén, amén. Vamos a seguir al siguiente punto. Acuérdense que el primero era costumbre de no escuchar, costumbres idólatras. Y el número 3 vamos a pasar a costumbres del mundo hacia la vida cristiana. Le quise poner, pero como no me cabía ahí, se lo puse con un slash. Entonces mire lo que dice, costumbres del mundo a la vida cristiana. Entonces para esto vamos a ir a la versión de las Américas en Segunda de Reyes 17:19. Ese no es el que estaba leyendo. No. Ok, Segunda de Reyes 17:19. Mire lo que dice, tampoco Judá guardó los mandamientos del Señor su Dios, sino que anduvieron en las costumbres que Israel había introducido. Mire qué tremendo, yo quiero hacerle un recordatorio. Usted sabe que el pueblo de Israel, por su desobediencia, por su necedad y por todo lo que usted ya conoce, que es semejante a lo que nosotros somos o cómo venimos delante del Señor, ellos fueron llevados cautivos a diferentes naciones, ¿verdad? Babilonia, Jericó y todos esos lugares. Todos esos lugares tenían diferentes costumbres y mucho del pueblo de Israel comenzó a adoptar todas esas costumbres. Pero mire aquí cómo puntualiza y dice, tampoco Judá. O sea, usted sabe que Judá representa la alabanza. Y entonces, mire, dice que la alabanza se había ya corrompido, por decirlo de alguna manera, porque habían metido las costumbres que habían traído de otros lugares. Ahora yo le digo, yo no sé por qué el ser humano es, bueno, sí sé, ¿verdad? Porque nosotros somos seres tripartitos y somos almáticos, bla, 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 pero queremos introducir a las iglesias lo que llame la atención. Por ejemplo, ponemos de pretexto a nuestros jóvenes, ¿verdad? Decir, es que los jóvenes con esas alabanzas no sienten nada, pero si le ponemos chucu, 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 así si los... No, ¿por qué? ¿Por qué vamos a corromper a Judá? Tremendo eso. Es que tratar de imitar las cosas malas, las costumbres malas, nos lleva no a acercarnos al Señor, sino a apartarnos de Él. Y eso es lo que es necesario evitar, evitar esas malas costumbres. Por eso lo que hablábamos ahorita, el saber escuchar, ¿verdad? Cuando no escuchamos no podemos entender, porque la palabra viene del oír y el oír, escuchar la palabra, de oír la palabra de Dios.
Entonces, si no oímos, si no escuchamos la palabra de Dios, vamos a escuchar otra palabra porque nuestros oídos están abiertos. Y vamos a escuchar otra palabra. Segunda de Reyes 17:40 dice, pero ellos no escucharon, sino que hicieron según su costumbre antigua. Entonces, siguiendo las cosas malas, ¿verdad? El Señor nos rescató de lo malo. Y nosotros, al no escuchar, volvemos a lo malo. Porque es atractivo para el ojo, es atractivo para el oído, es atractivo para el cuerpo, etcétera, etcétera. Y nos acostumbramos a eso y hacemos eso por no escuchar. Así como hablábamos al principio, 17:33 de Segunda de Reyes, ¿verdad? Que aunque temían al Señor, honraban a sus dioses, hacían las cosas, las malas costumbres. Y Judá es importante. Fíjese, por ejemplo, una de las costumbres, decir judíos, ¿verdad? Pero hemos aprendido que los judíos son los que son de Judá y el resto son israelitas y otros jacobitas. Entonces, pero nos hemos acostumbrado. ¿Pero qué significa Judá? Es alabanza, dice la pastora. Llevamos a la iglesia alabanzas que no son. Y cuando no estamos acostumbrados a oír la voz de Dios, nos puede confundir lo que se está cantando. Hay una alabanza que cantábamos antes que el apóstol nos corrigió, enseñándonos, por ejemplo, cuando decíamos aleluyemos, cambiamos. Recuérdense que aleluya significa es alabanza y ya es Jehová. Entonces ya cuando decimos aleluyemos, ya no decimos Jehová. No sé qué palabra, qué significará eso, pero ¿por qué? Porque nos acostumbramos y llevamos costumbres que no son. Bueno, perdón si alguien todavía la canta, ¿verdad? Pero estamos aprendiendo. Amén, amén. Entonces, mire qué tremendo, porque también esto de lo de Judá, alabanza, acuérdense que nosotros venimos de la tribu de Judá, ¿verdad? Somos de la tribu de Judá, Cristo vino de la tribu de Judá. Entonces, si nosotros somos como Cristo, tenemos que caminar en rectitud como Él caminó. Y una de las cosas que yo puedo ver es que ahora en las iglesias se da mucho, ¿verdad? Que no solo lo que estabas corrigiendo ahorita hace un ratito en la alabanza, sino que también se toma la música del mundo y solo le ponemos disque la palabra cristiana, ¿verdad? La letra cristiana. No dejemos que esas costumbres del mundo vengan. Hay muchas iglesias que son ahí y las respetamos, yo no les estoy criticando, pero nosotros necesitamos enseñar que a Cristo no le agradan las mezclas. No. Él no le agrada que nosotros, lo que es de Dios es para Dios, y si vas a alabar otra cosa, pues alaba al que vas a alabar, pero si es para Dios, tiene que ser genuino, especial y único. Fíjense que aquí en Isaías 5:17 dice: los corderos serán apacentados según su costumbre, y los extranjeros devorarán los campos desolados de los ricos. O sea que hay un lugar especial de costumbre. ¿Cuál es la costumbre? La iglesia, para reunirnos, para ser apacentados, para ser enseñados, para ser alimentados. Y al hacer eso, nos estamos apartando de aquellos extranjeros, de aquellos que devoran, aquellos que hacen el mal y desolan lo de los ricos. ¿Quiénes son los ricos? El Señor dijo: yo no vengo por los ricos, vengo por los pobres. ¿Pero de qué es eso? Aquellos que creen tener todo el conocimiento, toda la sabiduría, y solo ellos, ¿verdad? Y aunque el Espíritu está dando la palabra, no quieren cambiar nada de eso, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes son los pobres? Los humildes, aquellos que quieren buscar, aprender, crecer cada día más. Amén. Quiero hacerle un recordatorio por usted que se va conectando en este instante, está un poquito así que no sabe muy bien de lo que estamos hablando del tema las costumbres. Y una de las definiciones que encontramos de esta palabra costumbre es el hábito o la tendencia adquirida para la práctica frecuente de un acto o de una acción. Son formas de comportamiento. Quiero dejarle eso para que usted se vaya enlazando con el tema y vamos a seguir. Y una de las con la que vamos a empezar ahorita es la número 4, costumbres y tradiciones paganas. Y por eso es que no le tocaba mucho antes cuando nuestro pastor comenzó a hablar lo de Halloween, porque lo podemos encapsular aquí, ¿verdad? Mire lo que dice Salmos capítulo 106 y versículo de 37 al 39. Sígame en la lectura y dice así: sacrificaron a sus hijos y a sus hijas
a los demonios y derramaron sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, a quienes sacrificaron a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con su sangre. Mire qué tremendo. Así se contaminaron en sus costumbres y fueron infieles en sus hechos. Esas son las costumbres y tradiciones paganas. Mire lo que hace o a lo que nos lleva. Tremendo eso. Sí, porque es lo que se está haciendo. Recuérdese que el enemigo busca desechar, comerse, devorar a los niños. Siempre ha sido así. En Egipto lo hicieron 2 veces. En Israel lo hicieron 2 veces, una vez, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque quieren acabar con los niños. Recuérdense que los sacrificios que llevaban eran de niños al dios Moloch. Entonces, ahora, obviamente, con todo esto, ¿a quiénes atraen con los disfraces, con los dulces y todo eso? A los niños. Pero ¿quiénes son los que están encargados de ellos y que son engañados? Los padres, ¿verdad? Los que encargados de los niños. Y lo que estamos haciendo cuando hacemos eso es entregar el sacrificio a esos ídolos, entregar a los niños a esos ídolos, entregar el sacrificio a los muertos, a nuestros hijos, a los muertos. Tenemos que tener mucho cuidado que las costumbres no nos lleven a hacer cosas malas en contra de Dios. Hay costumbres buenas, pero estas son costumbres malas que debemos de evitar. Fíjese, pastor, que viene a mi memoria por lo que estamos hablando de tradiciones paganas y que los niños son llevados a esto. En nuestros países, yo no sé de dónde sea usted que está viendo el programa, pero yo soy salvadoreña y en mi país hay tradiciones típicas y toda la cosa, ¿verdad? Y ni me acuerdo cómo se llaman esas tradiciones, pero la cosa es que a usted lo vestían chiquito de indito. Y lo llevaban a presentar y un montón de cosas. Mire, los niños, uno lloraba porque iba todo pintado, todo incómodo con lo que le ponían, pero los papás llevan a los niños, ¿por qué? Por tradiciones que ni siquiera entienden. Y entonces los presentan, dice que a veces hay imágenes buenas, pero usted sabe que lo que está detrás de esas imágenes son potestades, ¿verdad? Y entonces tengamos cuidado porque tenemos el privilegio de ser padres. Cuidemos la integridad de nuestros hijos. Lo que hablábamos anteriormente, que llegaban a los lugares y se volvían a las costumbres antiguas, ¿verdad? A las costumbres antiguas. Recuérdense que en nuestros países, ¿verdad? Habían costumbres en las cuales también entregaban todo, porque eso es una sola idea que ha metido el enemigo de sacrificios, ¿verdad? Sacrificios a sus ídolos. Y una de ellas era sacrificar a los hijos, sacrificar a las mujeres vírgenes. Hermano, le cuento, eso aún sigue. Usted no lo ve, usted tal vez está encapsulado en un lugar, ¿verdad? Y está bueno que no escuche de esas cosas, pero es importante a veces saber, ¿verdad? Que eso sigue pasando. Volviendo a lo de Halloween. Esos son días en los cuales se le entregan montón de sacrificios a los dioses, al diablo, que el Señor lo reprenda. Un montón de niños y animales y mujeres, ¿verdad? Fíjese que esas son las mujeres, niños y animales. Son las cosas que obviamente utilizan de sacrificios para estas cosas paganas y lo están haciendo aún. Amén, amén. Y en lo que yo leo este comentario, pastor, si me hace el favor de buscar un comentario que nos pusieron en 1 Corintios capítulo 5 y versículos 6 y 7. Y en lo que el pastor va buscando el versículo que nos aportaba mi hermano Gerson, vamos a leer el comentario de mi hermana Ángeles. Y ella dice, en la Reina Valera 1909 dice, supongo que es el mismo versículo de Salmo 106:37. Y mire lo que dice, guardad pues mi ordenanza, no haciendo de las prácticas abominables que tuvieron lugar antes de vosotros, y no os ensuciéis en ellas, yo Jehová vuestro Dios. De todas maneras, usted corrobórelo ahí con su Biblia, es Salmo 106:37 en la versión de la Reina Valera. Amén, amén. Y el versículo 1 Corintios 5, 6 y 7, amor. Dice, vuestra jactancia no es buena. ¿No sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? Limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva,
así como lo sois, sin levadura, porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Interesante, ¿verdad? Tenemos que ser, lo que estamos hablando, tenemos que ser limpiados de todas esas cosas que no son buenas para nosotros. Tenemos que quitar esa levadura, porque un poquito de levadura leuda toda la masa. Dice, no hombre, ¿y qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Mire, de aquí se han ido porque porque se ha hablado del Halloween, ¿verdad? Pero a veces, yo por eso, fíjese que, pastora, para aquellos que no lo saben, que dirán, ¿por qué el pastor no nos acepta como amigos ahí en su página de Facebook, verdad? Porque no quiero ver cosas que ustedes quizás sin conocimiento, sin entendimiento, sin revelación, o en ignorancia las hace, ¿verdad? Y a veces, y yo tenía muchos que lo miraba en el día de Halloween, que se iban a tomar fotos a la par de las calabazas o andaban ahí disfrazados hermano, no quiero yo que se vaya a tomar lo que se predica por algo que se ve, ¿verdad? Eso se tiene que predicar. Entonces tomé la decisión de no hacerlo, pero se veían a la par con sus niños disfrazados, a la par de las calabazas en los maze, dicen acá, ¿verdad? Jugando y a pesar de que se ha dado la enseñanza, entonces un poquito de levadura leuda toda la masa. Amén, amén. Déjeme corregir el comentario que acabo de leer de mi hermana Ángeles. El versículo que ella ponía es Levíticos capítulo 18 y versículo 30. No era este de Salmos, sino que Levíticos 18, 30, para que usted lo tenga en sus notas. Y siguiendo así, mire, el tiempo se nos va terminando y no hemos tocado ni las costumbres buenas, pero denos unos minutitos y por lo menos tocar dos. Déjeme tocarle la última de las malas costumbres. Una de ellas, que no por ser la última que he puesto aquí, hay muchas más, pero la dejé de último porque es algo que usted y yo nos vamos a identificar con esto, porque si usted no se identifica, entonces tiene la costumbre de mentir. Amén. Mire, número 5, costumbres de mentir, y para esto quiero que me acompañen el libro de Jeremías, capítulo 9 y versículo 5. Y mire lo que dice: y cada uno engaña a su compañero y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentira, se ocupan de actuar perversamente. Mire qué tremendo. Uno a veces en lo natural escuchaba mucho esto, y a lo mejor usted lo dijo también: no, yo miento, pero con mentiras blancas, ¿verdad? Delante del Señor no hay colores de las mentiras. Mentira es mentira, así usted la vea chiquita o grande, la misma falta es. No se acostumbre a mentir, porque después de tanto mentir, usted misma se crea de la mentira una verdad. Se acostumbra a escucharla que la cree usted mismo, ¿verdad? Por eso es importante, a veces cuando le alegamos a alguien, bueno, cuando le decimos algo a alguien y nos creemos eso, porque nos estamos mintiendo, tal vez por el enojo, por la ansiedad, por algo, empezamos a decir algo y lo vamos creyendo, y lo estamos creyendo. Entonces, la mentira no es buena. No hay mentira grande, chiquita, hay mentira, punto. No hay pecado grande, chiquito, hay pecado, punto. Es importante que tengamos cuidado con eso, porque nos engañamos a nosotros mismos y se vuelve una costumbre, y ya después engañamos a toda la gente. Amén. Mire, el tiempo se nos ha ido, no pudimos ni tocar las buenas costumbres. Lo vamos a dejar para la siguiente semana, y me voy a permitir unos minutitos que tenemos todavía para contestar 2 o 3 preguntas que nos hacían. El hermano Josué preguntaba que si una mala costumbre puede ser que vayamos al culto por costumbre. Es una buena costumbre ir. Lo que es mala costumbre es no desearlo, no buscarlo, no sentirlo, ¿verdad? Porque es buena costumbre ir a la iglesia. Por ejemplo, en Hebreos 10:25 nos dice, ¿verdad? No desertando, no dejando no desertando de nuestra propia asamblea, como algunos tienen por costumbre, o no dejando de asistir, de ir a la iglesia como muchos tienen por costumbre. Por el contrario, convóquense, y tanto más cuanto veáis que aquel día se acerca. Entonces, es buena costumbre ir a la iglesia, ir a congregarnos. Lo que es mala costumbre es simplemente ir a sentarnos y no poner atención, y no escuchar, y no aprender, y no crecer.
O sea, tomarlo como un club, ¿verdad? De reunión nada más y no como una casa de oración. Amén, hijo. Espero que la respuesta te haya satisfecho, ¿verdad? Tenemos otra pregunta de Emily y ella dice, bendiciones pastores, ¿puede ser el 4 de julio una costumbre de idolatría? Am, es una costumbre, pero no lo podemos tomar de esa manera. Es una celebración, es como un cumpleaños. ¿Verdad? Un cumpleaños, se lo celebran. Esa es una costumbre también, ¿verdad? En la Biblia no escuchamos muchos cumpleaños que se celebren. Sí hay algunos, ¿verdad? Pero no hay muchos. Pero no es algo malo, todo depende qué es lo que hacemos en ese momento. Por ejemplo, el 4 de julio, muchos lo que tienen la costumbre es beber, ¿verdad? Ponerse hasta la chancla, dicen. Entonces, eso es una mala costumbre. Pero el 4 de julio en sí no, es una celebración de independencia, es como un cumpleaños. El cumpleaños es una celebración del día en que tú naciste y nacieron todas las flores, no, ¿verdad? Entonces, no, eso no se puede tomar como una costumbre de idolatría, es una celebración. Todo es en qué es lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Porque el alcohol, si estamos esperando para ponernos borrachos o para hacer algo malo, entonces sí es una mala costumbre y es a otros ídolos, pero no en sí la ocasión. Amén, amén. Mire que el tiempo se nos ha terminado, pero si usted me permite solamente quiero hacer un poquito de énfasis que no solo hay malas costumbres, a través de la palabra de Dios podemos ver buenas costumbres. Déjeme tocarle una de las buenas costumbres. Yo ponía la primera aquí, costumbre a servir, y se lo voy a decir a través de la luz de la palabra, ¿verdad? No es algo que yo me estoy inventando ni que el pastor tampoco. Acompáñenos al libro de Lucas capítulo 1 y versículo del 8 al 9 y mire lo que dice el Señor en su palabra. Pero aconteció que mientras Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal delante de Dios según el orden indicado a su grupo, conforme a la costumbre del sacerdocio, fue escogido por sorteo para entrar al templo del Señor y quemar incienso. Mire qué lindo, porque estamos hablando de una costumbre a servir. Esta es una costumbre que la avala la palabra. Usted debe de acostumbrarse a servir. Usted está sirviendo aquí, también vamos a servir en los cielos. Amén. Lo tremendo que de esta costumbre, bueno, a él le tocó eso, ¿verdad? Pero la costumbre, ahorita que el hermano José preguntaba si era malo era una mala costumbre. Bueno, si era malo la costumbre de solo ir, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en Lucas, capítulo 2 versículo 27 dice, movido por el Espíritu, entró en el templo y cuando los padres trajeron al niño Jesús para hacer con él conforme a la costumbre de la ley. Entonces, fíjese que en las buenas costumbres uno se puede encontrar con las mejores revelaciones, con los mejores momentos, la mejor palabra, la mejor enseñanza que el Señor tiene en el lugar preciso. Era costumbre ir al templo, era costumbre presentar a los niños y en ese lugar estamos hablando de este varón que encontró al Señor Jesús. Entonces la costumbre de ir al templo le dio la mejor noticia y la mejor revelación, encontrar al niño Jesús. Amén, amén. Mire, denos unos 6 minutitos más, porque es necesario que también usted entienda que de parte del Señor también Él acentúa buenas costumbres que le gusta que nosotros hagamos. Yo no quiero que usted se quede con el sabor de que, ay, Dios mío, solo malas costumbres tenemos nosotros. No, mire, yo le voy a enseñar con la palabra que hay cosas lindas, hay costumbres bonitas que usted tiene, lo único que tiene que es seguirlas practicando para hacerlas parte de su vida. Amén. Amén. Entonces, mire, número 2, costumbre de hablar con Dios. Esto es precioso. Usted debe de acostumbrarse a tener siempre una conversación, una intimidad con el Señor, hablar con Él, orar. Mire lo que dice el libro de Éxodo capítulo 33 y versículo 11. Y acostumbraba a hablar el Señor con Moisés cara a cara. Mire, acostumbraba el Señor. Mire qué tremendo. Es el mejor maestro, aprendamos de nuestro mejor maestro. Mire lo que dice, y acostumbraba a hablar el Señor con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo.
Cuando Moisés regresaba al campamento, su joven ayudante Josué, hijo de Nun, no se apartaba de la tienda. ¿Sabe por qué no se apartaba? Porque él quería saber qué Dios había hablado Amén, con amén. Moisés. Es que mire, cuando usted está lleno de la presencia de Dios y tiene una intimidad, una amistad con el Señor, el que esté a su lado no se va a querer quitar de su lado, porque se va a poder percibir lo que usted está hablando con el Señor, porque esa costumbre va a irradiar algo en su vida. Amén. Amén. Y esa costumbre es importante, lo que hablábamos al principio, la costumbre de orar. Recuérdense que es diferente. Uno no puede decir, ya fui a la iglesia, ya no tengo que orar. No, a la iglesia vamos a escuchar el consejo. Era el trabajo de los sacerdotes, explicar la Torá, enseñarles la Torá al pueblo, enseñarle la ley al pueblo. Es la obligación de los sacerdotes hablar de Jesucristo ahora, ¿verdad? En este tiempo de los ministros, hablar, enseñar de Jesucristo en todo sentido, escatológico, en todo sentido. Saber los tiempos, saber qué es lo que Dios quiere que hagamos, aconsejar en lo que estamos haciendo. Eso pasa en la iglesia, pero en su vida personal, usted tiene que apartar un tiempo para buscar del Señor. Usted solo, con Dios, hablando. Por eso dice que cuando ores, métete a tu alcoba y ahí ora al Señor. Tú y el Señor hablando los dos, ¿verdad? Él te habla, tal vez no lo escuches claramente, pero Él te está hablando, Él te está diciendo, está hablando a tu corazón, está hablando a tu mente, está hablando a tu espíritu, pero tú tienes que hablar con Él. Amén. Hay una diferencia en esto, ¿verdad? Perdón, pastor, voy a puntualizar porque necesitamos terminar, pero costumbre de hablar con Dios no necesariamente es el tiempo de tu intimidad. Hablar con Dios es tener una relación que va ligado con la oración, pero el hablar con Dios, mire, usted puede, como mujer, puede estar lavando los platos y usted está hablando con Dios. Tiene que ser como un hábito. Es como cuando nosotros de casados, ¿verdad? Tenemos una conversación. No siempre nos vamos para el cuarto para platicar cosas especiales, no. Hablando por teléfono, hablando en la sala, eso es hablar, tener una relación de confianza. Pero si hablamos de la costumbre de orar, que también debemos de tener, y ahorita voy a leer un comentario que el pastor Colson puso, porque viene con el que viene después. Y miren lo que dice, costumbre de orar, que es lo que ahorita nuestro pastor estaba hablando. Leamos en Lucas 22:39, y dice, y saliendo se encaminó como de costumbre. ¿Quién? Jesús, hacia el monte de los olivos, y los discípulos también le siguieron. Cuando llegó al lugar, le dijo, orad para que no entréis en tentación. Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra, y poniéndose de rodillas, oraba. Pero mire lo que dice al principio, y saliendo se encaminó como de costumbre hacia el monte de los olivos. Tú tienes que tener un cuarto secreto, por decirlo de esa manera. Tienes que tener un momento de intimidad. Tienes que hacerlo tu costumbre. Por ejemplo, yo tengo una hora en la que yo oro, leo y estudio algunos remas que Dios me da. Y no cambio esa hora, no cambio ese momento. Esa es mi costumbre y esa es mi manera de intimidar con Él. Entonces ahí podemos como diferenciarlo, aunque van enlazados, ¿verdad? La costumbre de hablar con Dios, costumbre de orar. Le voy a dejar esta cita para que usted siga indagando, pero ahora quiero leer el comentario que el pastor Colson ponía por lo que viene ahorita. Se me perdió. No, aquí está. Miren lo que ponía: leer y estudiar las escrituras, como Timoteo recibía enseñanza de su abuela y de su madre. Esa es una buena costumbre. Pero yo quiero leerle, apoyando este comentario que el pastor nos está poniendo, costumbre de oír doctrina. Mire, esta es una buena costumbre, pastor. En Hebreos 5:13, en la versión de las Américas, dice así: porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para adultos, los cuales por la práctica, ¿se acuerda que yo le decía que costumbre es una práctica de unas acciones? Mire lo que dice: los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. A ver, pastor. Amén. No, es que definitivamente lo que es aprender es una buena costumbre. Leer la Biblia, lee la Biblia. Algo que nos enseña nuestro apóstol es de que
nos está dando la palabra, enseñando y nos dice, mira tu Biblia, que no te vaya a estar hablando yo algo que no esté en la Biblia. Mira tu Biblia, lee tu Biblia, dice esto en la Biblia. Ahora, ¿qué es lo que hacen los ministros? Por medio de la revelación, y tú, en ti también el Señor te habla y el Señor viene a confirmarte lo que estás haciendo. Pero la costumbre de leer, la costumbre de buscar, la costumbre de aprender, y así como es el pastor Colson, el papito, que, ¿quién era Timoteo? Timoteo. Aprendía de su abuela y de su madre. Entonces, la costumbre de querer ser enseñado, de aprender más, pero cuando tomamos solo la lechita, como decía ahí, hermano, vamos a hacer, no, si Dios me ama, no importa qué es lo que haga, porque no sabes, ¿verdad? Porque no has aprendido, porque no te dejas enseñar, porque no quieres aprender. Pero es necesario que tengamos la costumbre de querer aprender más y más y más y más, porque tenemos que llegar a la línea que el Señor nos ha marcado para poder estar listos. Qué tremendo, ¿verdad? Porque esto se enlaza con el primer versículo que usábamos de base, ¿verdad? Que la palabra es inspirada por Dios, la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, y lo leímos en 2 Timoteo 3:16. Entonces, mire, por eso es que mucha gente carece por falta de conocimiento, ¿verdad? Porque no hay doctrina. Por eso, y aún a veces, mire lo tremendo, porque ahorita se sucesó algo que usted ya lo oyó en las redes, ¿verdad? Y usted también ya oyó la corrección que nos hizo nuestro apóstol. Pero tenemos doctrina y siempre a veces algo se nos escapa, pero qué lindo cuando la doctrina viene a corregirnos, porque nosotros entonces entendemos que todavía nos hace falta y tenemos que meternos más. Y ya sabe de qué le estoy hablando, me da pena, por eso ni se lo menciono. No, pero fíjese que todo esto viene por la buena costumbre de respetar y buscar siempre el consejo del padre, de los padres. Porque obviamente esa corrección de la que está hablando mi amada, yo sí lo voy a decir, es del avatar que se utiliza ahora en Facebook, ¿verdad? Y no es tanto el muñequito que se hace, sino el significado de esa palabra, o de dónde viene, ¿verdad? Es un Dios, es una reencarnación, por eso se dice avatar. En los juegos de los que usan los niños de pelea y todo eso, dicen, ¿cuál es tu avatar? ¿En qué te estás reencarnando para pelear lo de guerra, lo de boxeo, lo que sea? ¿Cuál es tu avatar? Dicen. Entonces ahora el apóstol pues nos enseñaba de eso y nos corrigió, ¿verdad? Está en cada quien, ¿verdad? El muñequito no tiene el problema, lo que tiene el problema es de dónde viene. Entonces la raíz de todo eso. Romanos 12:2 dice, y no adopten las costumbres de este mundo, sino transformándose por medio de la renovación de su mente para que comprueben cuál es la voluntad, perdón, se me cortó aquí, cuál es cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto. Para el hombre, para mí, no, para Dios, y que en nosotros está dando a conocer. ¿Por qué? Porque lo ponemos en práctica. Amén, amén. El hermano Marco hacía una pregunta. ¿Puede uno estar trabajando y estar hablando con Dios? Sí, sí, definitivamente puede uno estar trabajando. Recuérdense que cuando vino el ángel, ay, se me olvidó el nombre de este varón que llegó el ángel y se le presentó, perdón, se me fue el nombre. Y él estaba trabajando y estaba hablando con el Señor, porque él estaba trabajando cuando le dijo, bueno, si somos el pueblo de Dios, ¿por qué nos están atacando tanto? ¿Qué ha pasado con todos aquellos milagros? Y estaba trabajando. Usted y yo estamos hablando a veces con la esposa o con el esposo, con los hijos, estamos trabajando y haciendo las cosas. Entonces, si hablamos con la gente que está a nuestro alrededor, amigos o familiares, obviamente con Dios no hay ningún problema. Eso es hablar, tener una buena costumbre, siempre estar hablando con el Señor, ¿verdad? Pero yo me enfocaba más en lo que hizo Moisés. Moisés se apartó del campamento y se fue a la montaña. Por eso yo ponía al principio, ¿verdad? Esa es una buena costumbre, hablar con Dios, pero ya el tiempo dedicado al Señor, sin interrupción, ¿verdad? Sin estar pensando que tengo que terminar esto, lo otro, sino que estoy barriendo y sí, Señor, y no barro bien. Entonces, el punto es, están esas tres formas. Ir, encerrarnos nosotros
o en el trabajo hablando todo el tiempo, orando y obviamente en la iglesia, ¿verdad? Pero sí es algo bueno, es una buena costumbre. Amén, amén. Vamos a tocar una última y así vamos a sellar el tema. Sé que ha sido lindo, qué bueno que usted esté interesado. Gedeón, gracias, hermana Ángeles. Oh, era Gedeón del hombre que estaba hablando hace un ratito nuestro pastor. Entonces, mire, número 5, costumbre de alabar a Dios. Eso es una costumbre hermosa. Mire, yo no sé si usted está enamorado de Dios, pero si usted está enamorado de Él, esta costumbre es tan satisfactoria, es apasionante, es preciosa, y uno de los ejemplos que tenemos de un hombre que era un alabador y adorador y buscador de su presencia y que pues se nos ha enseñado. Y si usted lee este libro de Daniel, yo creo que este hombre no tenía defectos, pero tuvo que haber tenido alguno porque era ser humano. Pero me apasiona. Mire, Daniel 6:11, mire lo que dice. Cuando supo Daniel que el documento había sido firmado, entró en su casa. Las ventanas de su aposento superior estaban abiertas en dirección a Jerusalén, y 3 veces al día, puesto de rodillas, oraba, alababa a su Dios como tenía por costumbre hacer. Mire, a este no le pudieron evitar nada, dijeron que no se iba a poder hacer, y él dijo, bueno, perdóneme, pero mi costumbre es hacerlo, abro mi ventanita y yo sigo haciendo lo que siempre he hecho. Amén. ¿Será que tú y yo seríamos capaces de que ahora en esta cuarentena nos vinieran a vigilar y nos dijera nada de servicios virtuales, nada de estar orando en sus casas? ¿Qué pasaría con nosotros? Si tú has asimilado esta costumbre de alabar a Dios, va a llegar a ser una necesidad para ti. No sé si quieres sellar con algo. Vamos terminando, amado mío. Sí, y nada más recalcar que nosotros esto no es que estemos discutiendo ni nada, simplemente estamos enseñando algo que es importante para nosotros como pueblo del Señor, apartarnos de las cosas que nos apartan de Dios. Ese es el punto principal, apartarnos de las cosas que nos apartan del Señor. Cuando andamos distraídos, cuando nosotros tomamos costumbres malas, nos apartan del Señor. Hay costumbres buenas, hay costumbres muy buenas, tanto culturales, familiares, y espiritual. Hay costumbres buenas que no debemos de dejar, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado con ello porque podemos llegar a espiritualizar todo. Y el Señor quiere que nosotros disfrutemos lo que Él nos ha dado, lo que Él nos ha puesto en el lugar que nos ha dejado. Y tenemos que saber y ser muy sabios, ser muy sabios de no encajar todo en lo mismo, ¿verdad? Una muy buena pregunta lo que hacía nuestra hermana Emily acerca de la celebración del 4 de julio. La ocasión no es el problema, ¿verdad? Israel tiene muchas fiestas que celebra y el Señor le decía en las fiestas de. Entonces las fiestas no tienen el problema, es la raíz de dónde viene el problema, de qué es lo que origina todo eso. Las celebraciones que tenían era dándole gracias a Dios por las cosechas, gracias a Dios por su presencia, gracias a Dios por su venida, gracias a Dios por haberle sacado ese día de Egipto. Entonces, esta clase de celebraciones, al recibir la libertad, eso es lo que nosotros debemos de buscar. Entonces, hay costumbres buenas que nosotros debemos de cuidar y de no encajar en las malas. Tenemos que ser muy sabios, discernir, y si hay alguna pregunta, preguntar a quién, a la persona correcta, a tu pastor o al ministro que está encargado de ti, al que él haya delegado. Entonces debemos de aprender esto, apartémonos de las costumbres malas que sabemos que al Señor no le agradan, que no son buenas, que no son agradables, que no son perfectas, para que podamos acercarnos cada vez más a Dios. Cuando Dios nos habla al oído, nos endulza el oído, nos endulza nuestra mente, nos endulza nuestro corazón. Cuando entra por la boca, amado hermano, obviamente llega a nuestro interior y nos nutre completamente. El hablarlo, eso es alabar al Señor. No tanto la alabanza, sino que alabar es hablar las grandezas de Dios, y adorarlo, que es hablar de la persona en sí, de quién es el Señor, de lo bueno, de lo santo, de lo digno que es el Señor. Así que busquemos siempre lo bueno y desechemos lo malo.
y Amén. crezcamos. Amén, amén. Acuérdate que el tema de hoy fue las costumbres. Es un hábito o tendencia adquirida de una práctica frecuente de una acción. Puede ser buena o puede ser mala. Pero tú como hijo de Dios y yo como hija de Dios, acentuemos las buenas costumbres que la palabra nos dice que nos van a traer bonanza en nuestra vida. Esperamos en el Señor que este tema te haya sido de mucha bendición, ha sido de bendición para nosotros. Reconocer que todavía hay cosas que tenemos que limpiar, que ir desechando para que las cosas buenas vayan floreciendo y se hagan evidentes como testimonio en nuestra vida, puesto que estamos siendo preparados para el día glorioso. Amén, amén. Te recuerdo nada más que cada sábado estamos aquí a las 11 de la mañana. Déjame acentuar este anuncio. El día de mañana tenemos nuestro servicio virtual a las 11 por esta misma plataforma, pero tenemos mañana ministración de Santa Cena. No te lo pierdas. Prepara tus elementos, prepara tu panito, prepara tu jugo de uva, prepara tu mesita. No necesitas comprar nada, pero ponla bonita para presentar la Santa Cena. Y también te pedimos que tomes fotos, te tomes fotos con tu familia. Queremos nosotros ser parte de esa manera, todos juntos en coinonía, ministrando el servicio de Santa Cena, y que nos los envíes a nosotros. Asimismo nos vamos a despedir con una oración. Ha sido un privilegio, como todos los días que nos subimos a esta plataforma para dar la palabra, el que tú hayas estado sintonizado con nosotros. Entonces nos despedimos esta mañana con unas palabras de oración. Amén, amén, claro que sí. Muchas gracias y una vez más, todo esto es para nosotros crecer. Tome lo bueno, deseche lo malo. No estamos para contender, sino que estamos para aprender, para enseñar, para crecer. Nuestro deseo es que cada uno de nosotros podamos llegar limpios al Señor, y para ello tenemos que quitarnos la levadura que nos hace estar mal ante Él. Así que ahí donde está. Gracias a todos, gracias al papito, al pastor Colson, por estar al pendiente, por estar con nosotros. Papito, gracias te damos, Señor. Gracias, papito lindo, por todo lo bueno que eres en nuestra vida. Te rogamos, Padre, que toques nuestra mente, que toques nuestro corazón, que nos llenes de tu Santo Espíritu, bendito Dios, y que nos ayudes derramando sabiduría en nosotros, fortaleza, Señor, dominio propio, para apartarnos de toda mala costumbre, tanto en lo personal, tanto en la casa, en el hogar, en la iglesia, en el trabajo, y donde quiera que nos movamos, bendito Dios, apartarnos de las malas costumbres y de aquellos, Señor, que nos quieren imponer las malas costumbres o que nos quieren enseñar las malas costumbres. Danos sabiduría, danos palabras de gracia, Señor, toca nuestros labios, para que las palabras con las cuales nos apartemos no hagan, Señor, una guerra, sino que al contrario, que al hacer esto enseñemos también a aquellos que están tratando de influenciarnos para hacer las cosas malas, pero que ellos se vuelvan a nosotros, dice tu palabra, y no nosotros a ellos. Papito lindo, te doy gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de acercarnos a ti, de poder subir a esta plataforma, a esta montaña, Señor, y poder llevar y ministrar tu palabra por medio de la enseñanza, por medio de tu Santo Espíritu, papito lindo. Gracias, Señor, te damos, bendecimos a tu pueblo, te damos la gloria y la honra a ti por siempre, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amén, amén. Que Dios te bendiga y nos vemos y nos escuchamos el día de mañana. Que tengas un día agradable con mucha presencia de Dios.